18:40 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con noticia de Irlanda y lo que ha sido la noticia importante referida a la política, vinculada con el anuncio del gran luchador, la estrella de Irlanda, de los más reconocidos, también artista, por cierto, Conor McGregor, anunciando hace algunos días que va a ser candidato a presidente por este país. Una de las frases más importantes que él dijo respecto a este anuncio fue que, y la principal, ¿no?, la más destacada: Irlanda necesita un presidente dedicado en exclusiva a la gente. Claro, no tardaron los medios en asociar esta palabra, este tipo de comentarios, estas frases, a lo que es el representante, en este caso Conor McGregor, de lo que es la ultraderecha en Europa, en este caso en Irlanda, una de las figuras que surge, ¿no es cierto?, en referencia a esta ultraderecha, como le dicen, como en el caso de Alemania, como pasa en Francia y en otros varios países. Donde Conor McGregor lo hizo prácticamente el anuncio en las redes sociales, en Twitter, en X, donde él dice en este anuncio: como presidente tengo el poder de convocar al Dáil y de disolverlo. Esto es el Parlamento, básicamente, se refiere al Parlamento de Irlanda. Habla de convocar y disolver el Parlamento. Como dije antes, tendría todas las respuestas que el pueblo de Irlanda busca de esos ladrones de los trabajadores, esos perturbadores de la unidad familiar. Si uno ve, dice ladrones de los trabajadores, ¿no? Una frase que podrían uno asociar, si no sabe de quién viene, una frase a la izquierda. Cuando hablamos de perturbadores de la unidad familiar, más conservador, destructores de las pequeñas empresas, de la derecha capitalista, y así sucesivamente, dice. Esos charlatanes en sus puestos de poder serían convocados para que respondieran ante el pueblo de Irlanda, y yo lo haría antes de que acabe el día. Habla de su primer día, en su llegada como presidente en caso de ser electo. O no me quedaría otra opción que disolver el Dáil por completo, el Parlamento. Detener el tren hasta que el pueblo de Irlanda se merece, dice, las respuestas que busca. Sin rodeos, ese sería mi poder como presidente. Lo sé muy bien. Irlanda necesita un presidente activo empleado íntegramente por el pueblo irlandés. Ese soy yo. Soy la única opción lógica y 2025 se acerca. Ese fue uno de los anuncios, eso que hizo en la red social, en X. Un país que parece ser una estrella modelo de muchos, de ciertos lugares de la derecha, de lo que es el liberalismo, el liberalismo, el libertarismo. Pero tiene varias cuestiones. Es un país donde no es lo que parece. Es un país donde también se ven afectadas las cuestiones, por ejemplo, vinculadas en lo referido a lo económico. Por eso él habla del pueblo, porque en Irlanda, por ejemplo, por dar un dato, casi 40.000 jóvenes están desempleados en búsqueda de un trabajo, pero no lo encuentran. Es una de las cifras más fuertes de este país, que tienen como modelo algunos. Cuando hablan de Irlanda, por ejemplo, en términos de PBI, que es en términos de PBI mayor, por ejemplo, a Estados Unidos. Son frases que dicen políticos libertarios, liberales. En ese sentido, entonces, es que el pueblo de Irlanda está en esa búsqueda de alguien diferente, como pasa en otros países del mundo, principalmente en Europa, como pasa en Alemania, como pasa en Francia. Miren lo que pasa con Macron, con su aliado de la izquierda, donde ahora la izquierda busca destituirlo, un impeachment, ¿no es cierto?, para derrocar a Macron por considerarlo un traidor. Bueno, entre ellos se traicionan. En el caso de Irlanda tiene problemas no solamente de los jóvenes que no tienen empleo o que tienen empleo pero no pueden pagar un alquiler. Y esto es una de las noticias que destacan en Irlanda. No pueden, hace bastante ya tiempo, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, se está viendo una crisis agravada donde los jóvenes no pueden alquilar, y la mayoría, incluso estamos hablando de entre 30 y 40 años, que tienen su familia, que tienen una casa, ¿no es cierto?, sus padres, regresan
a sus casas con sus padres a vivir porque no pueden pagar ese alquiler. Ese es uno de los problemas que afecta y que está generando una ola de lo que son jóvenes que intentan salir de Irlanda a otro país que tenga mejores oportunidades. No pasa, por ejemplo, tanto en Alemania. Esto no se ve en Alemania porque no tienen tampoco a dónde ir. En realidad no hay muchos lugares a dónde ir. Déjame hacer una aclaración con respecto al desempleo en Irlanda. Es el cuarto país con menos desempleo del mundo. Pero si bien parece mucho, 40.000, hay... No, estamos hablando de una cifra pequeña de jóvenes, de juventudes que están enojadas y que se les ha visto salir a las calles. Pero digamos, no es un país caracterizado por el desempleo. Es el cuarto país con menos desempleo del mundo, solamente por debajo de Noruega, de Alemania, Países Bajos. Bueno, también hay que tener la cantidad de la población y lo que es la crisis en la juventud. Yo me estoy refiriendo a una juventud que se está expresando activamente, que no puede pagar, por eso yo decía, tiene trabajo, pero no pueden pagar un alquiler. Y esto se está viendo, y hay manifestaciones, lo que ha llevado a Irlanda a salir a las calles en las últimas semanas, en paralelo con lo que pasaba en Reino Unido, solamente que la noticia pasó desapercibida. En nuestra cuenta de Twitter de la Resistencia Radio he publicado las noticias de Irlanda, donde se ve a miles de jóvenes en las calles luchando contra la policía. Incluso hay protestas durante los fines de semana, por ejemplo, algunas pacíficas, otras más violentas, porque están viendo que están ingresando a su vez otro problema que se agrega, que está vinculado a la inmigración y a los inmigrantes ilegales. Irlanda del Norte, por supuesto, en Belfast ha habido protestas muy violentas en Irlanda del Norte, estamos hablando en este caso de Irlanda. Y tenemos también el Reino Unido, por supuesto, muy cerca, entonces está muy asociada esta problemática vinculada a la cuestión de los inmigrantes ilegales, y es por eso que salen a la calle, sobre todo las juventudes, y se enfrentan a la policía, que los reprime. Por supuesto, como ocurre normalmente, digamos, el Estado, el gobierno, un gobierno que no tiene nada si vamos a hablar en términos de derecha o de liberales, bueno, para decir por alguna forma de decir, digamos, no hay en Irlanda ningún tipo de políticas como dice MacGregor, pro familia, fronteras seguras. Incluso hay actos de violencia por parte de inmigrantes, como pasa en Reino Unido y en otros lugares de Europa. Tenemos a su vez un parlamento que tiene un proyecto de ley cerca de aprobarse, solamente falta que el Senado lo apruebe, sobre discursos de odio en Irlanda. Y este tema lo hablé en su momento, que esta ley no ha sido aprobada todavía, que fue propuesta en 2022, se aprobó en una de las cámaras, y lo que busca es penas más severas para los delitos cometidos por motivos de características como la edad, género, raza, nacionalidad, discapacidad, religión, orientación sexual, entre otros. Bueno, yo también hablé acerca de esto, de que incluso les parecía demasiado este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que destaca incluso por los de la Unión Europea. Es uno de los más punitivos, uno de los más severos en ese sentido de represión de la libertad de expresión. También, por otro lado, otra de las cuestiones de este país, ¿no es cierto?, tiene que ver con la crisis que se vive en Europa en general. Por supuesto que estamos hablando de lo que pasa en la crisis de la guerra en Ucrania y Rusia, y lo que se ve también en el cambio político, como ocurre en otros países, y en las elecciones, cómo va avanzando una derecha o ultraderecha, como le gusta decir a algunos medios de comunicación, hegemónicos, por supuesto, como siempre. Y Irlanda se suma entonces a este bloque de países que en 2025 veremos cuáles son los resultados, si MacGregor logra llegar a ese puesto como presidente, y toma esta decisión que, como dicen, es prácticamente una decisión como si fuese un dictador, disolver el Parlamento, que no responde a los intereses del pueblo, sino que responde a los grandes intereses, a los grandes capitales, que, claro, por supuesto, Meta, por ejemplo, se encuentra a las grandes inversiones como si fuese un gran Silicon Valley, ¿no? Como si fuese también, claro, un paraíso fiscal, Irlanda, donde no se ven esos
ese derroche que podría decirse, como se suele decir, ¿no?, de dinero sobre el pueblo, que cada vez se ve más afectado, y la crisis le cae a los jóvenes, donde ya no existe un estado de bienestar. Los jóvenes entonces toman la crisis política, la crisis de representatividad, la crisis económica que empiezan a sentir, porque el estado de bienestar ha terminado en Europa. Básicamente eso es lo que se está viendo, un estado de bienestar que ha terminado. Quedará por ver entonces en los próximos meses qué es lo que continúa ocurriendo en Irlanda en los términos políticos, de inmigración, en los términos de libertad de expresión, uno de los países más señalados en el mundo que tienen esta idea de coartar, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales. Conor McGregor alza la voz, ve la crisis en las calles y dice: yo soy la solución. Esa es la realidad. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.